Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy has puesto palabra en mi boca, Padre. La has asentado en mi corazón y te doy muchas gracias, Padre, por usarme. Porque soy un siervo inútil, Señor, y en esta inutilidad, mi Dios, te pido, por favor, Señor, pueda agradarte y pueda hacerlo lo mejor para tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la prédica de hoy la titulé ¿Es el diablo la personificación del mal? ¿Es el diablo la personificación del mal? Vemos que a lo largo de la palabra de Dios, la Biblia, hay un personaje que aparece de forma recurrente. Ahí viene apareciendo y una y otra vez. Siempre cuando aparece este personaje es en contra de la voluntad de Dios. Jamás a favor, jamás a medias. Siempre está él tratando de destruir la obra de Dios. Este, sin dudas, es el diablo, Satanás. Satanás, del hebreo, adversario o enemigo. Ahí el Señor está asentando. Vieron que en los nombres que se le da a cada persona hay un trasfondo, ¿no? Entonces el Señor aquí nos quiere mostrar qué tipo de personaje es este Satanás. Es alguien que se pone en contra de todo lo que es de Dios. Por eso es adversario. Es el enemigo a vencer. Siempre él está en contra de todo lo que representa a Dios, o sea, de nosotros como su iglesia, como el cuerpo de Cristo. El diablo siempre va a estar en contra nuestra, siempre. Y recordemos que estamos en medio de una guerra espiritual, cada uno de los que somos de la fe. Decía un famoso general, un militar muy reconocido, de muchas batallas, de muchas victorias, que para este general victorioso era muy importante conocer a su enemigo mucho más que a sus amigos o a sus subalternos. Tan importante es conocer al enemigo, decía este general, que para él era lo más importante cuando él iba a confrontarse con el enemigo. También al diablo a Satanás se le llama diablo. En el griego significa calumniador. O sea, es el que lanza mentiras contra otro. Esa es la expresión, lanzar, arrojar mentiras contra el prójimo. Es alguien que acusa, pero falsamente, o sea, basado en acusaciones de mentira, sin verdad. Y en esto podemos ver su principal característica como nuestro enemigo, que es calumniar. Calumniar es lo principal que él utiliza, su principal arma que utiliza, que tiene repercusión en lo espiritual. Fíjense, calumniar en el diccionario significa atribuir falsa o maliciosamente, o sea, de una manera mala, a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas o ilegales. En este caso, ilegales para el mandato de Dios, para la voluntad de Dios. Chequen bien, calumniar también significa imputar falsamente un delito. O sea, él lo hizo, él se comió la torta, él se comió el pastel y no dejó nada para nosotros. Y él, pues no fue él. Entonces, tenemos que entender que la calumnia es la principal arma. Ahora, este diablo, ¿usted qué cree? ¿Es un personaje bíblico? Claro, porque aparece en la Biblia, pero ¿es ficticio o real? Real, ¿verdad? Aquí hay puro sana doctrina, ¿no? Pero fíjese que cuando uno pregunta esto ya en algunas iglesias, se quedan con la duda.
No saben si es una leyenda como Hércules o lo que sea, quien sea, personajes ficticios de la ficción y no de la realidad. El diablo sí es un personaje real. No existe nomás en una mente o en una idea, en una filosofía, sino que es una persona individual, viva, que tiene vida. La respuesta siempre de esto que estamos ahora aseverando, ¿en dónde está? Está en la palabra de Dios. Y si leemos cuidadosamente la Biblia, vamos a poder verificar que el diablo es una persona individual creada como un ángel con un rango alto. Se le llama en Ezequiel 28:14 querubín grande y protector. Fíjense, ahí está Dios describiendo qué tipo de ángel, rango él tenía. El querubín habla de los ángeles que están cerca de Dios, en la presencia de Dios. No es cualquier ángel. ¿Se da cuenta? Usted sabe que mientras más cerca del presidente está, pues más alto es el rango. El secretario pues, de Interior o el secretario del Estado, pues son gente que está bien cercana al presidente, que día a día ahí se ven, ahí están en conversaciones, están en continuo diálogo y comunión, en diálogo constante. Eso era un querubín. El querubín grande y protector, así fue llamado el diablo. El mismo nombre que recibe el diablo, Satanás, habla de una persona que él hace el mal. Y aquí viene lo importante de todo el mensaje. El diablo es una persona que ¿qué? Que hace el mal. Él practica lo perverso y lo malvado, el pecado, lo que Dios aborrece. Él lo hace una y otra vez de una manera consciente. Él no es una idea del mal. Es importante entender esto. Podríamos decir que Él es una representación del mal. Claro, en un sentido amplio, porque el diablo es la persona más mala y perversa de toda la creación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces uno puede decir, sí, Él representa el mal. Sí, está bien eso, pero hay que tener cuidado ahí porque hay una delgada línea. Pero Él no es el mal en sí mismo. O sea, la persona de Satanás, Él no es el mal en sí mismo. ¿Sí lo entiende? Sino que en la Biblia lo exhibe como una persona individual, angelical, caída. O sea, que se dejó llevar por sus malas decisiones contrarias a la voluntad de Dios en la vida de Lucifer, que después se convierte en Satanás. O sea, él eligió ¿qué? El mal en vez de el bien, como dice en Deuteronomio. El Señor ahí nos dice, elige el bien y no el mal. Constantemente en toda la Biblia usted puede saber que todo el tiempo el Señor nos dice, haz el bien, y más a lo de la fe, haz el bien. Pero el cristianismo moderno, por así llamarlo, ha cortado con algo tan fácil diciendo, no, la salvación como no es por obras, no importa si hagas el bien o el mal, eres hijo de Dios porque algún día hace mucho tiempo hiciste una oración de salvación y ya estás de la familia de Dios y vives como un diablo en el mundo. Adulteras a tu esposa, ves pornografía, maldices a otras personas, te violentas, divides, calumnias, envidias todo el tiempo, codiciando las cosas de este mundo. Entonces, ¿cómo una persona así puede ser hijo de Dios? Tiene que parecerse a Dios. Pero se parece más ¿a quién? Al que es el ángel caído, Lucifer.
Podríamos entonces decir que el diablo en sí no es la representación no es la representación del mal, pero en sí él no es el mal. Él es un ángel malvado porque él hace el mal, calumniando y lanzando acusaciones mentirosas contra otros seres creados, como los hombres. Ahí vemos en Job capítulo 1 cómo él se presentaba ante Dios. Había un tiempo en donde él podía todavía presentarse ante Dios. Y él lo primero que hacía, y nos muestra el libro de Job, es que él calumniaba y quería destruir la vida del siervo Job. Esa es la manera como el diablo funciona. Fíjense bien, vamos a entrar un poco en la lógica que el Señor nos dio. Si el diablo, fíjense, si el diablo fuese él mismo, la misma persona del mal, él fuese el mal en sí mismo, esto quiere decir que como es una criatura y todo lo creó Dios, entonces ¿quién creó el mal entonces? Dios. Estamos diciendo una contradicción bíblica, porque estamos diciendo que Dios creó el mal. Y por eso muchos cristianos que andan en la teología y con rollos tremendos, se hacen quieren tapar un agujero de lo que sacaron de filosofías humanas y tapan y tapan y tapan y no se la terminan. El diablo en sí es o no el mal. No, él es una representación, la criatura más malvada. ¿Por qué? Porque es el que más mal él hace. Subrayo eso, Entonces, no podemos hacer a Dios creador del mal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, en la Reina Valera contemporánea. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Fíjense aquí lo bíblico, siempre hay que ir a la Biblia para entender este tipo de doctrinas importantes, mis hermanos. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él aquí? Jesucristo, ¿verdad? Y que les anunciamos a ustedes, dice el apóstol Juan. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. ¿Cuántos decimos amén? Y acá tiniebla representa oscuridad, pecado, alejamiento de Dios. En Él, nada. Dios es luz. Y no hay pecado, no hay maldad, no hay atisbo de imperfección en el Señor. Y esto es la Biblia. Entonces, no hagamos a Dios creador del mal. Eso es lo que tenemos que entender y me gustaría que eso se quede bien asentado en nuestros corazones. Pero el diablo, entonces, ¿por qué es diablo? Por lo que hace, dijimos, ¿no? El diablo es diablo por sus obras malvadas, por su tendencia a pecar constantemente. Lo hace él de una manera consciente, o sea, desde lo profundo de su corazón. Él, habiendo conocido el esplendor y la magnificencia de Dios, él, habiendo visto y experimentado la grandeza de la presencia del trono de Dios, él aún así, ¿qué prefirió? Endurecer su corazón. En la Biblia hay varios ejemplos, como el típico caso de Faraón. ¿Recuerdan a Faraón? Que aunque sabía que después de todas esas señales, las plagas que el Señor le manifestó para que se arrepintiera, ¿él qué eligió? ¿Qué prefirió? Endurecer su corazón. Es el espíritu del anticristo. Por eso el faraón es un tipo de anticristo. Entonces, ¿qué pasó con él? Recibió el castigo de su maldad. Nadie quería, Dios no quería que él sea destruido. Pero él así siguió endureciendo su corazón por su soberbia. Vayamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 15, en la Reina Valera contemporánea seguimos. Ezequiel 28, 15.
Y fíjense lo que habla aquí del diablo. Dice, desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti. Aquí está. O sea, eras perfecto en todos tus caminos. Había perfección, santidad en Lucifer. Hasta me cuesta decirlo, ¿verdad? Dice, ay, me siento que estoy en una herejía. Pero así dice la palabra. Hasta el día que, ¿qué? Que se halló maldad en ti, dice. Y ahora el 16 va a especificar qué es eso de hallar maldad en ti. Dice 16, pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Subraye eso. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Wow, aquí está. Aquí la palabra negocios, que en la Reina Valera 1960 dice contrataciones, ¿no? Innumerables contrataciones, dice. Se refiere al tráfico o movimientos ilegales contrarios a Dios, que se rebelan contra Dios, que no se sujetan al Señor. Algunos teólogos así hablan de que se refiere a estas contrataciones o negocios del diablo. Ay, que a poco era comerciante el Lucifer. No. Aquí se habla y se refiere a que él comenzó a dejar que la soberbia y su orgullo, porque sabemos que el diablo tenía muchos dones, le había dado infinidad de dones el Señor, lo había hecho uno de los ángeles más fuertes y poderosos, un guerrero de los más poderosos. También lo había hecho un cantante de los más hermosos. Su apariencia era hermosa. De hecho, dicen que era el más hermoso del universo, pero bueno. Entonces, tanto esplendor, tanta belleza, que ni las prendas preciosas se podían comparar con él. Entonces, ¿qué generó en él? Yo a veces me imagino a los ángeles inferiores que pasaban subalternos, decían, ay, señor Lucifer, usted es tan poderoso que hasta a veces me confundo que si es Dios o es usted. Entonces el diablo, en vez de decir, no digas esa blasfemia, digo, ay, ¿a poco? No, yo soy un ángel. Pero yo me imagino como que fue empezando a desarrollar eso, ¿no? Ese orgullo a empezar a desarrollar, porque se veía el espejo y se veía todo lo que él podía hacer. Veía que todos los ángeles estaban debajo de él casi. Y decía, no, sacando a Dios, soy el número 2. Pero no tan lejos empezó a pensar del número 1 quizás. Y eso fue lo que empezó a pensar y eso es lo que empezó la Biblia a decirnos. Que él se quiso hacer semejante a Dios. Se la empezó a creer él mismo. Su orgullo y su soberbia nublaron su raciocinio, su capacidad de pensar correctamente. Por eso dice la Biblia, es mejor humillarse. Siempre. Usted puede conocer mucho, entender mucho, tener muchos títulos, tener un trabajazo, tener muchas cosas en esta vida, pero si no se humilla ante Dios, ¿qué es? Es un hijo del diablo. Entonces unos hablan de que esta multitud de contrataciones se refiere a que él en su trato diario y en su ministerio que él desarrollaba allá en el cielo, él empezó a dejar crecer la soberbia en sus tratos diarios y dejaba crecer. Y se fue acumulando ese orgullo, tanto que su mente y corazón, ya nublados, no pudo decir más que yo soy tan bueno, tengo tantos dones, soy tan poderoso, que quizás por ahí esté ahí a la par de Dios. Y eso que él pensaba, lo empezaba a pasar ¿a qué cosa? A la acción, que es una acción de pecado, o sea, una acción perversa o malvada se le dice, ¿no? A alguien que peca. Y eso habla de la rebelión en el cielo, que no solo él mismo se engañó, el diablo a sí mismo, sino que terminó engañando a 1/3 de los ángeles de los cielos. Y ustedes dicen, ¿cuántos serán? Son millones de millones.
millones de millones. Y él engañó a un tercio en el cielo. O sea, ¿usted cree que alguien débil o alguien que no tiene tanto poder pueda engañar a un tercio de los ángeles de Dios? Que ven a Dios, que ven el trono de Dios. Era tan poderoso este Lucifer que pudo engañar a un tercio. Ahí está eso para los que anotan en Apocalipsis 12, 3 y 4. Por eso Dios le revela como alguien, al diablo, como alguien contrario a él, enemigo y por ende adversario de todos los que amamos a Dios. Y es eso de que es adversario de Dios. Dice uno, eso no confundamos, no significa que tenga alguna chance de ganar. No, para nada. Número 1, el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y número 2, va en camino de perdición en el lago de fuego. Amén. Esas son las cosas, son dos verdades bíblicas importantes. Número 1, Satanás y sus huestes de maldad fueron ya derrotados. ¿En dónde, mis hermanos? En la cruz del Calvario. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13, lo voy a leer en la traducción viviente. Fíjense cómo dicen. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Aquí está. ¿Qué pecados? Todos. Todos. 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Wow. De esa manera, ¿qué hizo de esa manera? Desarmó, o sea, despojó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Aquí se hablan de autoridades espirituales. ¿Se acuerdan cuando en Efesios 6 menciona principados, todo ese tipo de gobernantes, dominios? Todos esos son niveles y jerarquías angelicales. Y en este caso, ángeles caídos. Los despojó a todos y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esa es la victoria obtenida ¿por quién? Por nuestro Señor Jesús en la cruz. Por eso tan importante es el Evangelio y por eso es tan importante aceptar el Evangelio, decirle sí, Señor, confío en ti ya hiciste todo por mí. Cumpliendo así con esta, en Colosenses 2, cumpliendo entonces con la profecía de Génesis 3:15, en donde la simiente de la mujer, nuestro Señor Jesucristo, heriría en la cabeza la simiente de la serpiente, a todos los anticristos que hubo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y ese mismo diablo y sus ejércitos de ángeles caídos, mis hermanos, no solo fueron derrotados en la cruz, el dominio del pecado ya puede ser roto con nuestra fe en la cruz de Cristo. Amén. Pero no solo eso nos promete la Biblia, sino que el diablo y sus ángeles caídos van derechito al castigo eterno, que es el lago de fuego y de azufre. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. En la Reina Valera contemporánea dice así. Apocalipsis 20, 10. El diablo que los había engañado, y quién no, seguía engañando. Esto estamos hablando después del milenio. Se lo encadenó 1000 años, se lo soltó para probar el corazón de durante toda esa gente que nació durante 1000 años, durante el milenio. ¿Y qué pasó? El diablo es tan bueno. ¿Para qué? Para engañar y destruir, que pudo ser soltado de las cadenas para probar el corazón de ellos y pudo engañarlos, estando ya Jesús en forma física en Jerusalén, aquí en la tierra. Es increíble, mis hermanos. O sea, cuidado con nosotros en el nombre de Jesús, diablo, te vas, le decimos, el diablo huye. Eso es una promesa de nuestro Señor Jesús. Pero tampoco nos las creamos de que, yo le gano una pulseada de manos. No, Él es poderoso. Él es muy inteligente, mucho más que cualquiera de nosotros, pero por mucho.
Recordemos que él engañó a 1/3 de los ángeles del cielo. O sea, no es cualquier adversario, mis hermanos. Porque después del milenio el diablo fue soltado y los empezó a engañar y engañó a casi todos, dice. Otra vez. Y en muy poquito tiempo, imagínense. El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, que 1000 años atrás fueron arrojados al fin de la gran tribulación, ¿no? Y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Siglos de los siglos significa eternidad. O sea, no hay marcha atrás. No hay van a pasar 1.000.000 de siglos y a ver, Dios va a tener misericordia. No, ya no hay. Se acabó. Es todo. Si se dan cuenta, mis hermanos, la palabra de Dios se refiere a una persona individual, un ángel poderoso, pero caído, que no es el todopoderoso. Él es poderoso, pero no es el todopoderoso. Y está caído. ¿Por qué está caído? Porque él vive engañando y haciendo el mal. Y que había engañado a las personas del mundo y fue lanzado al lago de fuego. Así termina su historia. Ya conocemos el final del diablo. Entonces ahí se puede ver una vez más que no dice que no se puede lanzar al lago de fuego una idea o una filosofía, ¿no? A la representación del mal etéreamente hablando, ¿no? No es una nube del mar, de mal, el diablo, que es lanzado en el lago de fuego. Es una persona física con un cuerpo celestial, obviamente, porque es un ángel, y el cual es lanzado en el castigo eterno, la segunda muerte, el lago de fuego y azufre. Pero entonces, ¿qué puede hacer este enemigo de Dios que ya fue derrotado en la cruz y que le espera un destino horrendo que acabamos de ver? ¿Qué puede hacernos? Uno puede decir, ¿qué puede hacernos? Ya le ganamos, ya está vencido y lero, diablito, ya te gané. No, fíjense, nosotros sabemos que el diablo, mientras el Señor, cuando Él regrese, ya Él va a acabar con justicia va a acabar con toda la iniquidad de este mundo, pero mientras tanto nosotros vivimos en este mundo y estamos en este cuerpo, y es ahí en donde el diablo tiene injerencia, si le dejamos. Para poder hacer ¿qué? Tiene injerencia, influencia significa, para poder destruir nuestras almas en el infierno. Y así que, ¿qué gana uno por hacer? ¿Pero qué gana el diablo con eso? Es que él es tan perverso y malo. Fíjense las características de la maldad. Una de las características es la envidia, la codicia y todo lo que nosotros podemos ser y lo que él nunca iba a poder ser. ¿Qué sería? Hijos de Dios. Y él sabe que destruyendo nuestras almas para que se vayan al castigo eterno, él va a entristecer al Dios que él se ha revelado. Sabe que lo entristece y le gusta entristecer a Dios. Esa es una característica del diablo y todos los que siguen al diablo. Entristecer a todos porque Dios quiere que todos se salven y procedan al arrepentimiento. Pero cada alma que el diablo engaña y después, muerto físicamente, va al infierno. Dios no se jacta y no se gusta de eso. Dios está triste. Él no quiere que se vayan al castigo eterno. Y uno puede decir, entonces si no quiere Él es Dios, puede hacer que no haya nada. Pero tampoco Él puede permitir que haya imperfección en su presencia. En el cielo tiene que haber gente que le amamos voluntariamente, que nos gustamos de agradarle, que la obediencia emana de nuestro corazón y no para agradar al hombre. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso,
Tiene un lugar preparado para la gente que lo rechaza a Él. Los hombres ya en su gran mayoría han rechazado a Cristo durante siglos. Ellos no aceptan el sacrificio victorioso en la cruz de nuestro Señor y tristemente dice la palabra que la mayoría así lo va a hacer. Va a rechazar este mensaje de salvación de Dios. Eso es lo triste, mis hermanos. Cuando el Señor pone esto en la palabra, en su palabra, es una advertencia clara para nosotros, mis hermanos. Mateo 7:13, vayamos ahí rápidamente a Mateo capítulo 7, versículo 13. Voy a seguir en la Reina Valera contemporánea. Mateo 7:13 dice así: entren por la puerta estrecha. Es un mandato de Dios. Entren, ¿por dónde? Por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, subraye perdición. Y muchos son los que entran por ella. El consejo del Señor Jesús es claro: entren por la puerta estrecha. El Evangelio es la puerta estrecha. ¿Cuántos saben que seguir a Cristo no es fácil? Hay que pagar un precio. El Evangelio es la puerta estrecha, no porque Dios tampoco no quiera que se salven muchos o todos, sino es estrecha porque muchos tienen las puertas de su corazón cerradas al mensaje de Dios de salvación. Es por eso que se representa como estrecha. Por la dureza de nuestros corazones. Pero el Evangelio, mis hermanos, siempre fue simple. Y Cristo ya hizo todo lo necesario para que nosotros le creamos y alcancemos la salvación. Deje marcado ahí en Mateo 7 y vayamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Seguimos en la Reina Valera contemporánea. Deuteronomio 30, versículo 14, dice así: a decir verdad, la palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Aquí cumplir significa para que la obedezcas desde tu corazón, para que la hagas temiendo a Dios y no a los hombres, queriendo agradar a Dios y no a los hombres. Esa es la manera del siervo de Dios, obedecer desde lo más profundo del corazón. O sea, obedezco porque desde el corazón emana mi gratitud a Dios. La fe verdadera siempre, mis hermanos, la fe genuina siempre, absolutamente siempre, lleva a querer agradar al que me salvó a muy alto precio, ahí en la cruz del Calvario. Nadie que sea cristiano puede decir, la cruz de Cristo. Él hizo eso por mí, pero yo por Cristo no puedo congregarme, me cuesta. En verano mejor no me congrego porque sudo mucho y me quedo dormido. En invierno no, me resfrío, a ver si me vayan a contagiar la gripa. Y hay puros peros y excusas. ¿Se imagina el Señor? No me crucifiquen en primavera. Es que es en Pascua, tenés que morir en Pascua. No, pues mejor en verano para que no me afecte tanto el frío. Es que no es así. ¿Vieron qué ilógico suena? No suena bien. El que sabe el precio que pagó el Señor, con gusto debe de saber entregar también su vida, como lo hizo Cristo. Amén. Volvamos entonces a Mateo 7:13. Dijimos que la palabra en Deuteronomio 30, pues está fácil al alcance de todos. Y volviendo a Mateo 7:30, dice así: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque muchos caen engañados por las mentiras y artimañas del diablo. Artimaña, recuerden que artimaña significa una maniobra engañosa o fraudulenta para conseguir algo. Entonces, ¿qué es eso? Una trampa. Tienden una trampa
para poder destruirme. Esa es una artimaña. Muchos caen en estas mentiras que el diablo lanza a diestra y siniestra en nuestras mentes y corazones. Desde querer utilizar al Dios vivo para mis caprichos personales. ¿Cuántas veces le pidió perdón por eso? Porque nosotros nos burlamos de esos que decretan, ¿verdad? Decreto que Dios me va a dar otra casa. Decreto que el carro, esto y lo otro. Sabemos que eso no es bíblico, ¿no? Porque Dios no es un sirviente mío. Yo soy sirviente de Dios. Pero nos reímos, entre comillas, nos reímos de ellos. Dicen, ay, qué ingenuos, que no saben, no entienden. Pero nosotros muchas veces tratamos de utilizar al Dios vivo para nuestros caprichos personales. Señor, quiero esto. No está mal pedir, pero que sea en tu voluntad, porque confío en ti, no tanto en lo que yo quiero. Quizás eso me desvíe de ti. Mejor lo que tú me das, Señor, y te doy gracias. Y ayúdame a comprender si no me das y yo me entristejo. Sí, es una oración sencilla, ¿verdad? Íntima con el Señor. En donde sabemos que Él es Dios y yo soy criatura. Mentiras de todo tipo del diablo están fluyendo a través de la iglesia que dicen que tú eres hijo del Altísimo y por eso medias verdades, ¿verdad? O medias mentiras. Por eso puedes pedir lo que quieras y si el Señor te lo va a cumplir. Eso no está en la Biblia. Hasta mentiras de que no importa lo que hagas, tú eres hijo de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia es clara con respecto a eso, ¿no? Si soy cristiano, mis frutos, mis obras van a acompañar. Por eso aquí siempre de este púlpito, un servidor y otros que se han puesto en este púlpito hemos predicado de que hay que servir a Dios, hay que congregarse y hay que servir porque Dios nos ha llamado a eso y hay que ser obedientes porque nos conviene. Queremos que les vaya bien, que sean bendecidos. No es porque soy legalista o religioso, para nada. Ancho y espacioso es el camino a la perdición, porque el corazón de mucho va en pos de lo temporal, va en pos de lo de ahora, va en pos de lo que puede ver, va en pos de la vanagloria de este mundo, pensando que eso es lo mejor. Vive lo mejor hoy. Pero dice el Señor acá que es camino de perdición. Y aquí la palabra perdición no significa que, me perdí. No, sino que es un destino de condenación, mis hermanos. La palabra en griego apoleia, significa ruina, destrucción, muerte, condenación eterna. O sea, es camino de perdición y por eso el énfasis que hacemos en esto. Si sabemos que es ruina, destrucción y muerte, pues no hay que ir por ese camino. Si un pariente, un amigo, un ser querido está yendo por ese camino, hay que ser, ¿qué? ¿Hay que ser qué, mis hermanos? Hay que ser atalaya, hay que decirle, oye, cuidado, vas camino a perdición. El Señor triste, podemos comprender un poco con la tristeza que debe decir eso el Señor. Dice que muchos son los que entran por ese camino espacioso, que van camino a destrucción. La palabra acá, muchos, habla de una abundancia en números, habla de grandes cantidades. Eso significa que la gran mayoría se irá a la ruina y la destrucción eternal, muerte eternal, mis hermanos. Y no es por culpa de Dios que puso la salvación al alcance de todos. De solamente humillarme ante Él y decir, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Confío, ya voy a confiar en ti y no en lo que yo pueda hacer. Eso es fe. La culpa no es de Dios, la culpa es de cada uno de los que han preferido irse por el camino ancho y espacioso, siguiendo la corriente de este mundo y a su gobernante, Satanás. Versículo 14, ahí en Mateo 7 seguimos, 14 dice,
Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Pocos son los que encuentran el verdadero camino a Dios, porque el diablo ha usado su mejor arma, el engaño sobre el corazón del hombre, que a su vez es engañoso y perverso. Y él lo sabe. El corazón del hombre ha sido un terreno fértil para cultivar el engaño de Satanás y dejar la semilla de la cizaña que no deje, que ahogue y que no deje crecer a la semilla buena del evangelio. Y así destruir esa alma. ¿Y cómo entonces actúa el diablo? ¿Cómo actúa en la forma práctica, en el día a día? Vamos a verlo, ¿no? Sabemos que el diablo, vemos en las escrituras desde el Antiguo Testamento, que por ejemplo en Daniel dice que él su trono estaba en Persia, ¿verdad? En la capital persa, que era el imperio más poderoso de su época, porque decía que Gabriel tenía que volver a pelear de vuelta con el diablo en esas localidades. En Apocalipsis dice que el trono de Dios estaba en Pérgamo, ¿no? Sabemos que el diablo entonces es una persona individual. Él no es como Dios, que está en muchos lados a la vez. Entonces tiene que estar en un solo lugar. Fue expulsado del cielo, entonces tiene que estar por aquí. ¿O no? Ay, ya a unos les dio medio. Ay, no. Ya no apaga las luces cuando se va a dormir. Hombre, ni siquiera somos tan importantes para el diablo nosotros. Aquí tenemos unos demonitos que nos están molestando, ¿sí o no? Siempre en el nombre de Jesús le dice van, ¿no? Aunque algunos batallan más, ¿sí o no? Pero mire, el diablo debe estar seguramente en un lugar de gran influencia, en el imperio más fuerte, etcétera, etcétera. Tómelo, extrapólelo de la Biblia que acabamos de mencionar, de Daniel y de Apocalipsis. Ahora, este diablo opera a través de ¿qué? De los ángeles caídos, de los demonios y de los que se dejan engañar por sus artimañas. Artimañas y falsas doctrinas que son esparcidas, difundidas por sus siervos. En la Biblia los denominan falsos profetas o falsos maestros. Y subráyelo, es importante. Por eso dice, es importante saber qué estamos escuchando, mis hermanos. No ande escuchando cualquier basura que hay en internet. No lo ande escuchando. Es por eso que ahí mismo en Mateo, regresamos a Mateo capítulo 7, el Señor ahí mismo, en donde después de lo que terminamos de leer, Él nos advierte de estos falsos. Porque son ellos los que nos quieren desviar del camino de la verdad y de la vida eterna que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ellos nos quieren desviar de ahí y llevar por ese camino ancho y espacioso que lleva a la ruina eterna. Vayamos ahí a Mateo 7:15. Ahí luego. Seguimos en la Reina Valera contemporánea. Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas. ¿Qué hay que hacer? Cuidarnos de ellos. No cuídenlos, Cuídense. Algunos andan cuidándolos. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes. ¿Qué hacen los falsos profetas y maestros? Vienen a nosotros, disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es imposible, dice aquí la Biblia. O sea, ¿el diablo puede dar algún fruto bueno? Como dicen en la iglesia de satanista. ¿Vieron que está por todos lados esa iglesia ya? Pues yo sabía que los masones son satanistas en esencia, ¿no? Pero ahora está lleno por todos lados. Ya abiertamente dicen que van a la iglesia de Satanás. Y a mí me ha tocado hablar, y yo sé que algunos de ustedes también,
¿Y qué dicen? Hablan de los beneficios. ¿Cuántos beneficios usted cree que puede haber que salen de Satanás? 0. Así dice la Biblia. Nada bueno puede salir de él. Nada. ¿Qué dice bien claro? Del árbol malo no sale frutos buenos. Por eso está estas congregaciones donde en nuestros ministerios se pueden ver a los siervos de Dios actuar, desenmascarar falsas doctrinas, a falsos maestros. Yo mismo, si ando predicando cosas que no vienen al caso, herejías y blasfemias ante Dios, ustedes como buenos bereanos deben de decirme, no me tiren piedras, ¿no? Nomás díganme después de la prédica, ¿no? Ven, me llaman y me dicen, mire, estuve, hermano, a punto de tirarte la piedra, pero me contuve, el Señor me contuvo. Fíjense, siempre, los lobos rapaces, los falsos maestros van a acercarse a la oveja. ¿A quién se va a acercar? A la oveja. Siempre. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí está de vuelta la condenación eterna para la gente que no da buen fruto. ¿Por qué? La fe siempre está relacionada a la obediencia. Una obediencia desde el corazón, dijimos, ¿no? 20. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Es una advertencia importante, ¿no? Entonces, ¿por qué lo vamos a conocer a estos falsos? Por sus frutos, por lo que dicen, por lo que hacen. Hace poco, en un ministerio muy famoso, que no quiero nombrar, que sacan canciones a diestra y siniestra, ¿no? Por todo el mundo, sacando alabanzas y canciones. Este ministerio que empezó en los años 80 creció de una manera exponencial. Y tenían por todos lados iglesias. Ellos utilizaban el ambiente juvenil, tipo recitales, ¿no? Utilizaban estadios o grandes lugares, tipo conciertos, le ponían luces, humo y unas buena gente, buenos músicos, y ahí agarraban en la emoción a mucha gente. Y uno ve que la doctrina no era sana. Ya hablaban cosas que no eran sanas. Al principio no era tan así. Se encubrían más. Pero después empezaron a sacar sus dientes los lobos y ir tras las ovejas. No a edificarlas en la fe y el conocimiento de Dios, sino a trasquilarlas a las ovejas. Hacer negocio de las ovejas. Fíjense, hace poco, estos últimos años, los dos pastores principales, uno en Nueva York y el fundador, ¿no? Allá en Australia, ellos fueron agarrados en adulterio, en múltiple adulterio. O sea, todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Sus familias destruidas. El ministerio destruido. Estos falsos maestros hacen que se hable mal el camino de la verdad de Dios. Eso pasa en forma, uno puede decir, sí, ellos que son famosos y conocidos, por ellos se habla mal de nosotros, pero ¿qué de nosotros, mis hermanos? ¿Qué ejemplo damos nosotros? Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, seguimos en la Reina Valera contemporánea. Capítulo 2, versículo 1. Entre el pueblo hubo también falsos. O sea, falsos habla de erróneos, gente engañosa y perversa. Falsos profetas. Pero también habrá entre ustedes, en la iglesia, falsos maestros que con disimulo, o sea, con artimañas y engaños, introducirán herejías. O sea, ¿qué es una herejía? Doctrinas desviadas del verdadero significado que Dios le quiere dar. Doctrinas que dividen la verdad. Dividen a la iglesia. De eso habla de las herejías. Entonces, estos falsos maestros con disimulo, con artimañas, introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción.
Muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Aquí está. Todos los padres de familia somos maestros en nuestras casas, ¿sí o no? Entonces debemos de dar una conducta decente, una conducta piadosa, una conducta digna de lo que es el Señor Jesús. O si no, nuestros hijos, nuestras esposas o esposos en dado caso, hablarán mal del camino de la verdad. Aquí está. Somos embajadores de Cristo, mis hermanos. No somos, no, pues ya me salvé, nomás espero a Cristo, me la paso viendo el cielo a ver cuándo viene. No es así el cristianismo. Darán malos frutos estas gentes falsas diciendo ser cristianos. Ese es el problema. Y por causa de estos falsos herejes, muchos van a hablar mal de Cristo y de los cristianos. ¿Cuántos conocemos este tipo de cristianos, entre comillas, que no dan ejemplo y hacen que otros hablen mal de Cristo y de su iglesia? Ahí detéctelos. Hay que ayudarlos. Hay que ver qué están haciendo. Versículo 3. Por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio, fíjense, harán negocio con ustedes, pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición está en camino. Otra vez, les espera condenación eterna a esa gente. Aquí la palabra rapacidad habla de una avaricia, una codicia con una avidez desmedida. O sea, deseosos de la carne, deseosos de la vanagloria de este mundo. Como estos ejemplos que acabo de citar de este ministerio famoso, en donde estos pastores, falsos maestros, decían que eran ministros de Dios y por detrás andaban en adulterio, incluso con menores, andaban haciendo asquerosidades, perversiones horribles. Aquí conocemos a otro, ¿no? En la ciudad aquí, al poniente, que ya lo agarraron, que yo dije que los policías mismos que vieron los videos que tenía en su celular, les vomitaron de las atrocidades que estaban ahí vistas, que hacía con los menores de edad, con niños. Pero cuánta gente engañada hay allá y por acá. Pero esta gente, una cualidad es que hacen mercancía ¿de quién? De la oveja. Por la rapacidad de ellos, de querer las cosas de la carne, de la vanagloria de este mundo. Ellos no ven por la grey para protegerla, sino ellos quieren trasquilar a la grey. De los que representan a este tipo de falsos maestros y herejes, el Señor pone un ejemplo claro que es los fariseos y los escribas. En Juan capítulo 10, el Señor exhibe al fariseo y al escriba y les llama el ladrón y el salteador. ¿A quiénes? A los falsos maestros. En ese tiempo, al fariseo y al escriba. Vayamos a Juan capítulo 10, versículo 10. Seguimos en la Reina Valera contemporánea. Juan 10:10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Aquí está la gran diferencia, ¿no? Pero el asalariado, refiriéndose a esos falsos maestros, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo y el lobo las arrebata y las dispersa. Ayer en el Zoom que había, y comentaba el pastor Fleming de Nueva York, que llegó unas personas a su congregación y él les preguntó, ¿de qué congregación vienen? Es que el pastor en la pandemia se fue, cerró y le llamamos y ni les contestó. O sea, no se reunían, no había ofrendas y ya no le convenía. Así que no, ya cierro el changarro y me voy a hacer otra cosa. Así que se fue a Canadá, parece, a buscar chamba. ¿Se imagina? Y llegaban esas ovejas trasquiladas.
vulneradas, destruidas y lastimadas. Porque ellos siempre cuando vienen tiempos difíciles abandonan a las ovejas. 13. Al que es asalariado no le importan las ovejas. O sea, no le importa que crezcan, que maduren espiritualmente, no les importa. Les importa que la lana les dé más y más lana, y las trasquilan y les dé más dinero. Y muchos pastores y líderes de las iglesias actualmente andan quizás trasquilando. En vez de alimentar y cuidar a la oveja, trasquilando a la oveja. 14. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor, mi hermano, mi hermana, le conoce. Y espera que como una buena ovejita, le conozca usted también a Él. Que sepa escuchar la voz de Dios, como ahora lo está haciendo. Y no ser así engañados por estos falsos maestros que el diablo, Satanás, va a poner forzosamente. Ahí van a estar en el camino molestando y tratando de destruir nuestras almas. Volviendo a referirse a estos falsos maestros, a estos fariseos y escriba el Señor, vayamos 2 capítulos antes, a Juan capítulo 8, versículo 43. Reina Valera contemporánea. Juan 8, 43. Y dice así, refiriéndose a los fariseos y escribas: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Les dice el Señor. Pues porque no pueden escuchar mi palabra. No son ovejas del rebaño de Dios. No pueden escuchar, entender el mensaje de Dios. Porque el Espíritu Santo no les da esa revelación. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, los que somos hijos de Dios, que nos va dando la revelación de la palabra, mis hermanos. Y escuchen cómo el Señor les dice, sin pelos en la lengua, Él no suaviza el mensaje, no lo mocha el mensaje de Dios. Él lo dice tal cual como es. Y por eso a muchos les resulta ofensivo la palabra de Dios. Al contrario, Cristo busca, entre comillas, ofender para hacer que confrontados las personas y que procedan al arrepentimiento. El Señor no los quiere ahí tranquilitos en un camino directo al infierno. Ay, no. Imagínense, estamos manejando y yo soy el copiloto, estoy acá y veo que se está bien dormidito, el que está manejando. Vamos que el hermano Quique está manejando y yo estoy aquí. Estamos yendo a una misión y de repente lo veo y está en el cuarto sueño. Está roncando. Y yo, qué bonito mi hermano. ¿Lo despierto? No, pues a ver si se ofende. No, ¿qué haría usted? Un codazo, ¿verdad? Trácale. Despiértate mi hermano, que vamos a morir. Es eso, es lo mismo. Es lo mismo, mis hermanos. La advertencia, la alerta, el sacudirnos para despertarnos de la letargía espiritual, mis hermanos. Miren cómo les alertaba a estos falsos profetas, porque el Señor también quería que ellos se arrepintieran. E indirectamente para nosotros viene la advertencia para cuidarnos de ellos y también no convertirnos en falsos profetas. Dice en el versículo 44, ahí seguimos en Juan capítulo 8, 44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida, un asesino. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea, ya sabe de dónde viene la mentira y cada rato que mienta, muérdase la lengua. Ay, yo no quiero ser hijo de esa. Muérdase la lengua. Ya sabe que el padre de mentiras es Satanás. Por eso los que predicamos la palabra no nos debemos de transformar en homicidas. Hablar la palabra de Dios es tal cual nos es ofrecida, no mocharla por si quiero, a ver si se ofende la hermanita o el hermanito, o no agregarle cosas que no son, como los falsos maestros, porque si no somos homicidas.
participamos en la destrucción de un alma quizás. Pues este púlpito no es para cualquiera, no se puede decir lo que se me cante en gana. Versículo 45, pero a mí, que digo la verdad, no me creen, dice el Señor. No quieren creer la verdad porque los confronta con el pecado que practican. Ellos cerraron su corazón a la advertencia de Jesús, los fariseos y escribas. Le llamaron endemoniado ahí mismo en ese pasaje, acusándole falsamente, calumniándole como hace el diablo, y lo quisieron encima matar ¿a qué? A pedradas. Asesinarle sin causa, como hace ¿quién? Como el diablo, su padre, que es homicida desde el principio. Si se fijan, podemos verificar en esta narración que hace el Señor, que podemos dividir bien claro a los hombres en dos: a los que somos hijos de Dios y a los que todavía no lo son. Incluso de los que no lo son, hay gente que andan sirviendo a Satanás, su Dios, su padre. No hay otra clasificación que hace el Señor. La división siempre es por sus frutos, dice. Lo que decimos es que tenemos fe en Cristo. Tenemos una fe en Cristo que nos lleva a generar buenos frutos. Analícelo así, mis hermanos. ¿Qué buenos frutos estoy generando? Sea sincero. Y como su corazón puede ser engañoso, pregúntele al hermano, a un hermano de confianza. Muchos pueden decir que son o no cristianos, pero es en sus acciones que dice el Señor que podemos verificar que en verdad lo son o no. El mismo diablo es clasificado como hacedor de maldad, ¿entienden? Él es hacedor de maldad. Él elige conscientemente hacer siempre lo malo, las calumnias y las mentiras que matan almas en la eternidad. Él lo sabe y él conscientemente elige hacerlo. Y recién en Juan 8:44 leímos que el diablo ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Si vamos al inicio de la creación, con esto quiero cerrar, al inicio de las Escrituras, en Génesis 3:1, no lo busque, ahí vemos que hace la primera aparición Satanás en forma de un animal, la serpiente. La palabra en hebreo utilizada aquí en serpiente, claro, en cuestión habla del animal en sí, la aspid, la víbora, la serpiente, pero tiene en su raíz primaria un significado más profundo que habla de susurrar un conjuro mágico. ¿Susurrar un qué? Un conjuro mágico. El de ser un agorero o un adivinador, en fin, ser un hechicero, un mago. El que practica la hechicería o la brujería, se le llama eso. Ese es el significado en la raíz primaria de serpiente antigua. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que buscamos los poderes sobrenaturales, aquellos que son llamados milagros, como el saber el futuro, lo que piensa y siente otra persona en su corazón, el hacer milagros como el de la sanidad. Lo busca no en Dios, sino en hacer conjuros, pócimas y buscarle por otro lado. Todos los poderes del mundo espiritual son ¿de quién? Son de Dios. Todo el poder de hacer milagros, de romper las leyes de este universo natural, de hacer lo que quiere con las leyes de la ciencia. ¿Quién es el único que puede hacerlo? Es el Señor. No hay otro. Los estudiosos de la ley sabían esto. Fíjense que Nicodemo, cuando se presenta al Señor en Juan capítulo 3:2, él le dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Los estudiosos y eruditos de la palabra, ellos sabían que para que alguien haga un milagro de este calibre, de romper la naturaleza y las leyes de las ciencias, tenía que ser de Dios, porque la fuente de todo eso tiene que ser de Dios.
Los eruditos lo sabían, los estudiosos lo sabían, pero también el pueblo, el vulgo, las personas que no tenían mucho conocimiento o estudio también lo sabían. ¿Recuerdan al ciego de nacimiento en Juan capítulo 9? Él, cuando es confrontado por los líderes religiosos de su época, él dice así en Juan capítulo 9, versículo 30, Reina Valera contemporánea. Juan 9:30 dice: el hombre les dijo, el ciego que fue ya abierto sus ojos, pues esto es lo asombroso, que ustedes, o sea, los fariseos y escribas, no sepan de dónde es Jesús, o sea, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí escucha. Fíjense cómo él, que nunca habrá estudiado nunca la palabra de Dios, sabe esto. Sabe mejor que muchos de ahora. 32. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Hasta eso sabía. 33. Si o sea, refiriéndose a Jesús, no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Sabía todas las personas de dónde venían la capacidad y el poder de hacer milagros? De todo el poder espiritual y sobrenatural. ¿Venía de quién? De Dios. Por eso no es casual, mis hermanos, que se le llame al diablo la serpiente antigua. El hechicero, el brujo, el que utiliza lo agorero, la magia y todo lo que representa lo que está por fuera de Dios para alcanzar esos milagros y ese poder espiritual que solo de Dios sale. Ese es el verdadero significado. Tratar de hacer lo que es exclusivo de Dios y tratar de imitarlo a través de engaños. ¿Se fijan? Dicen que el fin del mundo, cuando aparezca el último anticristo, él va a ser con poderes engañosos y milagros engañosos, espectaculares. Dice que va a engañar a muchos. Esa es su manera de obrar. Pero el verdadero poder de obrar sobre lo natural y hacer milagros, ¿de quién es? De Dios. Amén. Por eso dice la palabra que Dios aborrece, ¿qué cosa? La brujería y la hechicería, porque es depositar mi confianza en todo lo que no es de Dios. Y voy a citar, que lo vayan a buscar por falta de tiempo, a Deuteronomio 18, versículo 9 al 13. Pero ahí dice bien claro que a Dios aborrece, le repugnan los hechiceros y todo lo que hacen este tipo de personas. Ahora, confiar, por ejemplo, usted puede decir, ay, ¿se acuerdan que hace mucho los prehispánicos de la Mesoamérica, ellos como los mayas o los mexicanos, etcétera, ellos creían en la serpiente emplumada? O casualidad, ¿no? Siempre es una serpiente o un dragón. Pero uno puede decir, qué tontos e ingenuos. Pero en la modernidad, ¿cuántas serpientes emplumadas hay en nuestros corazones? Hay gente que confía todavía en un horóscopo antes que en la Biblia. Confía en los pronósticos deportivos o en el loto o en el sorteo de fin de año, el gordo de Navidad, lo que sea, para cambiar su suerte en esta vida. Si es cristiano, ¿cómo va a confiar en eso? Usted le está diciendo a Dios, no confío en ti, voy a confiar en esto. Y hasta dice, Dios, hazme el favor, te voy a dar la mitad de esto. O sea, hasta quiere negociar con Dios. Los que van con una vidente que dice saber del futuro. ¿No es mejor confiar en Dios, mis hermanos? Amén. Entonces sabemos que este diablo, la serpiente antigua, el hechicero desde la antigüedad, el que desvía nuestra confianza para hacer las grandes hazañas de Dios y las deposita en otras cosas. Este Satanás nunca se va a cansar en tratar de buscar nuestra destrucción,
de nuestra alma en el infierno. Entendamos, mis hermanos, que debemos de entender que siempre va a usar a muchos falsos, y esos falsos muchos están dentro de las iglesias. Esa es la advertencia final que quiero dejar. Y el último pasaje que quiero citar es 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, que habla de los falsos maestros y apóstoles, que son obreros fraudulentos, le llama, que se disfrazan o aparentan ser siervos de Cristo. Y dice en 2 de Corintios 11, 14, lo voy a leer en la traducción viviente, dice así: pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Nadie es el mal personificado en sí mismo, ni el diablo, mis hermanos, ni el más malo de todos, que es el diablo. El mal mora en nosotros también, mis hermanos, en usted y yo, porque nosotros todavía no somos perfectos, pecamos. Pero no significa que nosotros por eso somos el mal en persona tampoco, ¿verdad que no? Se toma la decisión de pasar mis pensamientos perversos a la acción malvada, al pecado. Ahí es en donde actúa el diablo. Él motiva a que eso que se siembra, y a veces son pensamientos que él nos pone en la mente y nos dice: haz eso, no vayas a la iglesia. Mira, con esa persona, vete ahí, no, y haz lo que sea. Tranza para avanzar, acepta la mordida, etcétera, etcétera. Nos dice eso, pero ahí ataca el diablo, en nuestro pensamiento y en nuestro sentimiento. Pero nosotros debemos de en ese momento decir: no, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y al diablo decirle: en el nombre de Jesús, yo no voy a hacer eso. Yo tengo temor de Dios primero y no al hombre. ¿Qué va a hacer usted, mi hermano? Como dice el apóstol Pablo, el mal mora en mí. Está en mi mente y mi corazón, en mi carne. ¿Pero por qué? Porque está ahí el poder decidir entre el bien y el mal. Por eso mora en mí el mal. Pues yo puedo decidir entre hacer el bien y hacer el mal. La conciencia que nos ayudaba, ¿no?, a contener nuestras malas decisiones. Ahora está muy cauterizada esa conciencia, ¿no? Pero para los hijos de Dios que tenemos al Espíritu de Dios, nosotros sí podemos presentar batalla, porque más grande es el que mora en nosotros que el que está allá afuera, que es el diablo. Por eso nosotros debemos de aferrarnos ¿a quién? A los mandatos del Señor, a los consejos de Dios. Y decir: Señor, yo te obedezco. Y es ahí que el mal que mora en mí no puede hacer más nada. ¿Cuántos le creemos a esta palabra de Dios? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, mi Dios, porque en tu palabra está bien claro que tú nos has puesto este libre albedrío para poder decidir entre el bien y el mal. Pero tú nos aconsejas: decídete por el bien, haz mi voluntad, que al fin y al cabo eso te beneficia a ti. Tú suplicas, Señor, y nos llevas con esas cuerdas de amor hacia tu evangelio. Nos invitas a obedecerte a ti. Nos invitas. Dice el Proverbio 4:23. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. En otra versión dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Señor, tú nos adviertes de una manera clara y específica, para que no vayamos en pos de la corriente de este mundo, de la cultura de este mundo, por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, a la ruina total y a la destrucción eterna. Tú nos adviertes una y otra vez en tu palabra, Señor,
Ayúdanos a aferrarnos a esa palabra, mi Dios, para no cometer el grave error de andar haciendo el mal pensando que hacemos el bien, de tener puros frutos podridos en nuestros ministerios. Señor, perdónanos y ayúdanos. El Señor no dice que le pidamos que nos aparte del mal, sino dice: apártate del mal. Tú toma la decisión, apártate del mal. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y nosotros hemos decidido creerte a ti, mi Dios. Poner nuestra confianza plena y absoluta en ti, mi Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Elijamos el bien. Amén.